Vamos a encender la computadora. Como se puede observar, la computadora funciona correctamente. Está iniciando un sistema operativo Windows 10. A continuación procederemos a desconectar el cable de poder de la computadora, seguido del cable de video de la PC. Una vez desconectados los cables de la computadora, procederemos a destapar la parte lateral del gabinete. Una vez retirada la tapa, procederemos a desmontar los componentes internos de la computadora. Vamos a desmontar la unidad de disco duro. Primero que debemos hacer es soltar el cable de datos SATA. Lo siguiente es conectar el cable de la fuente de poder, que también es de tipo SATA, y retirar la unidad de disco duro. A continuación procederemos a desmontar la unidad óptica del gabinete de la computadora, el cual utilizaremos un destornillador de pala para quitar el seguro que tiene fijado la unidad óptica dentro del chasis de la computadora. A continuación procederemos a soltar todos los cables que irían de la fuente de alimentación a la tarjeta madre. Primero desconectaremos el conector de 10 pines, seguido del conector de 4 pines. Luego desconectaremos el conector de 24 pines que está sujeto a la placa madre. Una vez desconectados los cables de la fuente de alimentación del hogar, procederemos a quitar los tornillos que fijan la fuente de alimentación al chasis de la computadora mediante un destornillador de punta Phillips. Retiraremos cuidadosamente los tornillos para retirar la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación cuenta con un conector de 10 pines, un conector de 4 pines, un conector de 24 pines, un conector de 6 pines, conectores Molex, conectores SATA y un conector Berg. Esta fuente de alimentación es especializada exclusivamente para esta computadora debido a que es una ThinkStation. Procederemos a desmontar las tarjetas extensoras, en esta ocasión una tarjeta gráfica y una tarjeta de red inalámbrica. Esta tarjeta gráfica es una NVIDIA Quadro que consta de una conexión PCI y tiene 2 DisplayPort y una conexión DVI. Seguiremos a soltar la tarjeta inalámbrica. Tarjeta madre cuenta con 6 ranuras para memoria RAM de tipo DIN. En este caso soltaremos un módulo en uso. Este módulo cuenta con una capacidad de 2 GB de memoria. Procederemos a desconectar el sistema de refrigeración del procesador de la placa. Enseguida desconectaremos el ventilador que da refrigeración al sistema interno en el gabinete. Seguiremos a desconectar el internal speaker, el front audio, el PC2, el thermical sector, el cover, el front panel parent, el USB front y los cables de conexión SATA. Una vez retirados los cables, procederemos a organizarlos y dejarlos ubicados dentro del gabinete. A continuación procederemos a desmontar la placa madre del gabinete utilizando un destornillador de punta fina Phillips. Esta placa madre está fijada con 9 tornillos Phillips. Procuraremos dejar en un lugar donde no se pierdan dichos tornillos.
Una vez retirados todos los tornillos, procederemos a retirar la tarjeta del gabinete. Una vez ya retirada la placa madre, el disco duro, la unidad óptica, la fuente de alimentación, quedará desocupado el gabinete y procederemos a limpiarlo, el polvo que tiene dentro del mismo, con una brocha, preferiblemente de cabeza pequeña. Una vez ya limpio el gabinete, procederemos a cerrarlo y dejarlo aparte para proseguir con nuestras actividades. Una vez afuera la placa madre, procederemos a soltar el disipador de calor del procesador, que consta con 4 tornillos Phillips de punta fina, y utilizando dicho atornillador que case con dichos tornillos. Al hacer esta operación hay que tener cuidado de no soltar el destornillador y generarle daños a la placa. Una vez retirado el sistema de refrigeración, como podemos ver, está untado de pasta térmica, y dicho sistema de alimentación de refrigeración consta de un ventilador y un cooler. Enseguida, una vez soltado el sistema de refrigeración del procesador, procederemos a desmontar el CPU. Como podemos connotar, dicho procesador es de contactos y consta de un procesador de 2 núcleos, y la placa madre tiene un socket de pines por contacto. Una vez afuera el procesador de la computadora, procederemos a limpiar la pasta térmica que está sobre el mismo con una toalleta seca y alcohol isopropílico, y enseguida limpiaremos el disipador del procesador haciendo lo mismo con la toalleta y el alcohol isopropílico. Una vez finalizada la labor de limpieza, procederemos a ensamblar de nuevo nuevamente el procesador y su respectivo disipador de calor. Ahora el procesador, respectivamente, limpiaremos el zócalo en donde se aloja el procesador dentro de la placa. Para descartar cualquier daño, limpiaremos la placa para que ninguna de sus conexiones resulte con contactos por el polvo. Procederemos a colocar el procesador en la placa. Tendremos que revisar que case perfectamente para que no haya ningún daño en el zócalo ni en el procesador. Cerraremos su seguro. A continuación, antes de colocar el disipador del procesador, procederemos a untar sobre la superficie del CPU pasta térmica. En todo el centro del mismo colocaremos la pasta y enseguida procederemos a colocar el disipador de calor. Procurar que la pasta térmica no sea excesiva para que no desborde el procesador y no genere malas conexiones. Revisaremos que quede bien fijado el procesador en la placa y su respectivo disipador, atornillándolo con un atornillador Phillips de punta fina. Revisaremos que el disipador quede correctamente fijado en la placa. Una vez fijado el procesador y su respectivo disipador, verificaremos que quede bien atornillado. Procederemos a conectar la memoria en su respectivo módulo. Revisaremos que, haciéndole presión, las 2 pestañas queden bien fijadas a la memoria, y enseguida procederemos a conectar el disipador a la placa. Procederemos al montaje de los componentes internos del PC, en este caso la fuente de alimentación. Una vez acomodada en su lugar, procederemos a atornillarla. En este caso atornillaremos 4 tornillos Torx y un tornillo Phillips.
Una vez fijado la fuente de alimentación al gabinete, revisaremos que quedó bien ajustado. Procederemos a montar la placa madre dentro del gabinete. Procuraremos tener cuidado en no dañar ninguna de las conexiones de la placa con el gabinete. Una vez acomodemos la placa dentro del gabinete, procederemos a atornillarla. Una vez atornillada la placa, revisaremos que esté bien fijada. Procederemos a instalar la unidad óptica. La encajaremos en su respectiva ranura. Revisaremos que por su respectivo sonido de un clic quede asegurada la unidad óptica dentro del gabinete. A continuación procederemos a instalar la unidad de almacenamiento disco duro. La introducimos dentro de la ranura en la placa que tiene el gabinete. La miraremos que quede fijado correctamente. Procederemos a conectar los cables del panel frontal del gabinete a la placa. Empezaremos por el USB front, el front parent, el cover, el thermal septor, PS2, el front audio y el internal speaker. Una vez conectados los cables del gabinete a la placa, procederemos a conectar los cables de alimentación de la fuente a la placa. Iniciamos con el cable de 10 pines, proseguiremos con el de 4 pines y finalizaremos con el de 24 pines. Una vez conectado la fuente a la placa correctamente, procederemos a conectar el ventilador del gabinete a la placa. Procederemos a conectar las unidades de CD y de disco duro a la fuente de alimentación. Ahora, una vez conectado la fuente a las unidades de disco duro, procederemos a conectar la conexión de datos con la placa y el disco. Una vez finalizadas las conexiones, procederemos a instalar las tarjetas de expansión, que constan de una tarjeta gráfica y una tarjeta de red inalámbrica. Una vez instaladas estas tarjetas de expansión en sus debidos puertos, procederemos a asegurarlas. Respectivo mantenimiento, ensamblaje y desensamblaje de nuestro computador, procederemos a sellar el gabinete. Conectamos el cable de poder, conectamos el cable de video, procederemos a encenderlo y verificar su respectivo funcionamiento. Como podemos corroborar, el equipo funciona correctamente. No tuvo ningún problema al encenderse y no ha dado ninguna señal de error el gabinete.